Muy buen día, doctor, compañeros. Esta es mi presentación de mi proyecto integrador, el cual se basa en el objetivo 8 del desarrollo sostenible para la Agenda 2030, el cual dice como título: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Esta exposición se va a basar sobre el trabajo. Dentro de los objetivos de este título, voy a leerlos en referente a mi tema, que es el trabajo. Establece 8.5: de aquí al 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 8.6: de aquí a 2020 reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben la capacitación. 8.7: adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y a la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados. Y de aquí a 2025 poner fin al trabajo infantil de todas sus formas. 8.8: proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleo precarios. Estos objetivos ya están recogidos dentro de nuestra legislación ecuatoriana. En nuestra constitución como tal, derecho de trabajo y derecho al trabajo, que es el primero, es la creación del trabajo y la protección de este, y el segundo es el derecho al que las personas puedan ingresar a trabajar en la misma oportunidad para todos. Existe en la legislación el Código de Trabajo, el cual es la norma reguladora del empleo, en el cual se explican los beneficios sociales, las reglas del trabajo y ayuda a arreglar ciertas situaciones como los despidos, la terminación legales o las controversias de los derechos que pueden adquirir los trabajadores con el tiempo y los derechos a las personas discapacitadas y a las personas a no ser discriminadas en el trabajo, existiendo normas conexas tales como la ley de discapacidad y la ley de inclusión, existiendo normas reguladoras para la terminación de la relación laboral, tal como el acuerdo del Ministerio de Trabajo que regula el procedimiento de visto bueno. Dentro de nuestro ambiente laboral, o más bien dentro de nuestra legislación ecuatoriana, como lo he mencionado, estos objetivos ya están recogidos, pero la problemática comenzó, o más bien afondó, el ambiente laboral cuando entramos a la pandemia del COVID, teniendo varias etapas que ayudaron, o más bien menoscabaron, el desarrollo laboral que hemos venido teniendo como país. Bueno, la problemática empieza con el COVID durante la cuarentena, en el cual sí o sí se tuvieron que suspender la mayoría de trabajos, siendo los trabajadores enviados a casa, y el Estado ecuatoriano, para proteger la sociedad, le dijo a los empleadores que por el derecho de la remuneración al trabajador, este no podía dejar de percibirlo durante que las relaciones estén suspendidas, siendo obligado por ley el empleador a pagar la remuneración durante los meses de cuarentena, en el cual no estuvo en actividad económica la empresa, a pagarle sus sueldos completos, teniendo el derecho el empleador a descontar
estos sueldos, después de que se termine la cuarentena, con las horas extra, horas suplementarias, descontando en los rubros de beneficios sociales, o el trabajador teniendo también derecho a decir: no, ¿sabes qué? No me des cuenta, yo te voy pagando lo que tú me has dado durante la cuarentena. Existiera un mecanismo para la sostenibilidad del empleo, habiendo acuerdos del Ministerio del Trabajo para decir: ok, no votes a los trabajadores, no quiebres o no cierres tu negocio, toma estas herramientas, las cuales fueron la suspensión de la relación laboral, el acuerdo de reducción de sueldos y la modificación de jornadas. La suspensión laboral como tal, y la que ya he explicado, es básicamente que el trabajo quedó en pausa, los trabajadores se fueron a su casa y el empleador siguió pagando sus sueldos. La modificación de la jornada, se reduce el sueldo, pero trabajan menos horas. Y la reducción de salarios era un acuerdo entre los empleadores y los trabajadores en trabajar las mismas horas, pero con menos salario. Tenía que ser aceptado por el trabajador, si no se consideraba como despido. Todos estos tipos de mecanismos tenían que ser notificado al Ministerio del Trabajo. Si no existe no existió tal notificación, se consideraba también como despido, o se considera como despido. ¿Cuál es la problemática mayor? Es que dentro de la legislación ecuatoriana, en el Código de Trabajo, existe una causal que se puede terminar la relación laboral de manera legal por la causa de caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, durante el tiempo de cuarentena, las empresas ilegalmente, la mayoría de empresas ilegalmente votaban a sus trabajadores con estas causales. Pero esta causal solo es válida si la empresa quebró o cerró su negocio por la pandemia del COVID. O sea, que es básicamente que no pudo ejercer su negocio, no pudo generar ingresos porque el COVID no lo permitió, no por otras razones. Y todo esto tenía que ser justificado ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, la mayoría de empresas, para no pagar las indemnizaciones costosas y los desahucios, cogieron y argumentaron esta causal. En la ley humanitaria trajo consigo una disposición transitoria en la cual explicaba las razones de esta causal y quiénes más podían acceder. Entonces, existieron bastantes despidos camuflados por estas causales. En base a mi experiencia, que trabajo en consultorio jurídico, hemos llevado casi unos 10 casos de trabajadores que fueron despedidos de esta forma, en los cuales los 10 casos han sido similares, que básicamente la empresa notificaba al IES de que se había terminado la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, pero la empresa seguía con el negocio activo, es decir, nunca cerró, por lo que dentro del sistema de justicia, todos estos juicios los hemos ganado uno por uno, ya que existen varios puntos de vista de los jueces, pero normalmente todos estos los hemos ganado porque se ha demostrado que la empresa sigue funcionando, que la empresa tampoco hizo el procedimiento para invocar la causal. Y es más, la ley humanitaria trae consigo una sanción de una indemnización de despido intempestivo reforzada por el 1.5 para que las empresas no se acojan a esta causal ilegal, a esta causal legal, volviéndola ilegal. Entonces, así el Estado ecuatoriano protegió en época de pandemia, en la época de cuarentena, que no vulneraban los derechos de los trabajadores. Hoy en día el presidente Guillermo Lasso quiso establecer un nuevo proyecto de ley, o más bien crear una ley
la cual quería generar la activación económica, y dentro de esa se encontraba parte de no reformas laborales, sino más bien con una nueva relación laboral. ¿En qué sentido? En que los nuevos trabajadores, en los nuevos contratos laborales, los trabajadores no iban a tener derecho ni la jubilación patronal ni las utilidades, siendo esto yéndose contra los principios los principios del derecho, de la seguridad jurídica y de la no discriminación. Pues decirle a una parte de trabajadores: tú no tienes los mismos derechos que los anteriores trabajadores, que los antiguos trabajadores, es una forma discriminatoria. Además, que no le puedes quitar los derechos a un grupo social que ya los tienen adquirido por el paso del tiempo, las conquistas laborales. Entonces este proyecto de ley no pasó, y a mi parecer está bien que no pase, porque no es la forma de decir: hey, te genero empleo, pero tienes que renunciar a derechos. No es la forma. Creo que pueden existir otros mecanismos. Otra cosa que me olvidaba: en la ley humanitaria crearon otro contrato, un contrato muy bueno para la generación de empleo, que solo dura un año, se puede renovar para se puede renovar para otro año más, tal como es el contrato especial emergente, el cual no tiene estabilidad laboral, pero crea empleo por lo que dure la pandemia. Entonces es un contrato que tiene beneficios sociales, y que puede, si logra pasar el año o pasar los 2 años de acuerdo, ser un contrato estable, gozar de un contrato estable. Entonces es un contrato muy bueno. Como soluciones, las soluciones es que el Estado ecuatoriano tiene que incentivar a las empresas nacionales e internacionales a invertir, a generar los empleos, y como tal también la flexibilización de las contrataciones, tales como contratos por horas, tales como arreglar más la contratación, las contrataciones que ya existen como tal en Ecuador, tales como giros de negocio, el contrato a los jóvenes, y como tal ya existen, pero necesita ser más arreglado porque existen ciertas oscuridades. Ya. También necesita el Estado Nacional proteger los derechos laborales, tanto como el del trabajador como el del empleador, y como tal una seguridad jurídica fuerte, porque ya hemos visto que el Estado ecuatoriano pone primero unas reglas y después las cambia. Entonces eso crea un ambiente de inseguridad, por lo que no se ha invertido ya en el Ecuador. Es más, se han ido las inversiones, y con esto la generación de empleos. Como conclusión, primero que a los trabajadores hay que crearle una cultura de responsabilidad y de probidad en el trabajo, que hagan su labor con todo el empeño posible para que puedan permanecer en ese trabajo y adquirir el derecho a jubilación patronal, a tener mejor futuro económicamente. Entonces hay que partir de eso, porque normalmente la sociedad ecuatoriana no tiene esa cultura de responsabilidad. Segundo, que el empleador también tiene que ser un poco más humanizado con los trabajadores. No digo que los deje hacer lo que quiera, sino que incentivarlos, motivarlos, tratarlos de buena manera. Y tercero, que el Estado ecuatoriano, el más importante, tiene que ayudar al empleador a generar los empleos, a generar más actividades económicas, y decirle al Ministerio de Trabajo: oye, observa las relaciones laborales, porque a veces el Ministerio de Trabajo, en vez de ser el ente vigilador de las relaciones laborales, más parece una estatua que no hace nada. Entonces, para mí estas son las conclusiones para poder llegar a los objetivos de la Agenda para el 2030, para un desarrollo sostenible. Esta es toda mi exposición. Muchas gracias, Victoria.